Buenas tardes, sed bienvenidos a la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Vamos a celebrar la 40ª reunión telemática que llamamos extraordinaria, la que no tiene fijación de fecha, sino en función de los acontecimientos que pueden sobrevenirnos. Y en esta ocasión, pues los dedicamos a algo que ya sobrevino hace bastante tiempo, que es la guerra de Ucrania. Y en consecuencia, pues vamos a celebrar una sesión más dedicada a este acontecimiento mundial. Estaba previsto que comenzara su intervención Manuel Medina, como todos ustedes saben, es catedrático de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional y eurodiputado durante 2 décadas. Estamos pendientes de que nos aparezca. En segundo lugar, pues va a intervenir, según el programa, Juan Antonio Carrasco, teniente general, como todos sabéis ya de ocasiones anteriores, y va a dar el comienzo a esta sesión. Así que cuando puedas, Juan Antonio, tienes la palabra. Bueno, creo que se me oye Muy bien, y, muy bien. y está puesta la... Bien, pues rápidamente voy a dar unas frases a lo largo de los próximos minutos sobre 4 puntos fundamentales. El escenario geopolítico y geoestratégico actual de la guerra de Rusia con Ucrania, los países, organizaciones de ayuda económica y militar a Ucrania, el estado actual del conflicto y una reflexión final sobre el tema. Llevamos ya 839 días de guerra desde que Rusia decidió invadir Ucrania. Como ya es habitual en mis intervenciones y tratándose esta sesión de una reflexión académica abierta, en este tiempo transcurrido he comentado cómo se iba desarrollando esta guerra y las diferentes fases por las que el conflicto se ha ido caracterizando. Desde luego, mucho ha cambiado los planes iniciales de Rusia ante la evidente y férrea defensa de Ucrania y al mismo tiempo la realidad de los hechos, que ya se preveían por los diferentes servicios de inteligencia y que ha dado paso a una evidente preocupación ante el cariz que actualmente van tomando los tiempos y las formas. Hablar hoy por hoy de la guerra de Ucrania y la superpotencia significa haber tomado conciencia de la importancia para muchos países y organizaciones de la partida que se está jugando en el gran tablero geoestratégico y geopolítico en estos momentos, para que al mismo tiempo en nuestras sociedades decir que se está produciendo toma de posiciones antagónicas cuando hoy más que nunca el retorno de la guerra a Europa, a las puertas de nuestro Estado de Derecho, libertad y democracia, la postura común ante acciones autocráticas debería ser un revulsivo para defender nuestro estado de bienestar y el futuro de un mundo que de repente da la sensación de ser muy pequeño por la naturaleza de los problemas que estamos viviendo últimamente. A lo largo de unos minutos daré algunas ideas de qué se está hablando en estos días, concentrándome en Ucrania, objeto de esta reflexión, y cómo se están moldeando los apoyos militares y económicos para dar una oportunidad a Ucrania frente a una Rusia imperialista, una Rusia que en momento alguno ha aceptado una expansión de la OTAN en Europa, alegando promesas que nunca fueron reales, y por un Putin que se caracteriza por un sentimiento nacionalista que impregna su política y con una idea central: recuperar para Rusia la cualidad de gran potencia, una Rusia que quiere jugar en Champions, pero que no tiene banquillo, y esto produce una falta de racionalidad evidente que se traduce en una guerra contra Ucrania, y quién sabe si esto se repetirá con otras naciones. Continuamente recibimos un auténtico bombardeo de noticias sobre las decisiones de países acerca de los apoyos financieros y militares a Ucrania. Continuamente estamos conociendo la llamada de Zelensky para que este apoyo llegue de una manera regular y eficaz. Ucrania está luchando contra una Rusia que se está empleando con una economía de guerra para doblar la voluntad del pueblo ucraniano. Una Rusia que actualmente amenaza a Europa, a Estados Unidos, a la Unión Europea y a la OTAN. Ante todo esto, creo que es necesaria una firmeza para parar de una vez esta situación y llegar a un acuerdo que paralice este teatro de amenazas y acciones de guerra híbrida. No ayuda mucho el próximo panorama de elecciones en Estados Unidos y a la actual situación. Un futurible presidente Trump podría traer consigo un viraje en cuanto a la política hacia Europa y hacia Ucrania. Tengo cada día más la idea de que si esto sucediera,
lo que se adoptara en Ucrania tendría importancia capital hacia la OTAN, el futuro de la OTAN, y si mira Europa, esto despertaría aún más la conciencia en Europa que tiene que ser un actor y lograr una autonomía estratégica en todos los sentidos de los tiempos que estamos. Ayer, día 11 de junio, se celebró una reunión en Letonia del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, con los países del flanco este de Europa, conocido como la Cumbre B9. Estos países son Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. Jens Stoltenberg comentó que la OTAN debe ser un pilar central en el respaldo a Ucrania a largo plazo en ayuda militar y apoyo financiero. Y en este sentido, que no quepa duda que la OTAN está ahí para defender y proteger a todos los aliados. Pero también recalcó que los aliados también han dejado claro que no seremos parte del conflicto como OTAN, en alusión a la pregunta que se hizo sobre si la OTAN ve con buenos ojos la idea de que los países fronterizos con Ucrania utilicen sus misiles de defensa antiaérea para proteger las zonas adyacentes al país correspondiente. Por parte del grupo de países aliados B9, se emitió una nota que pues, se puede leer en la pantalla y que dice así: los aliados permanecen unidos y comprometidos para disuadir y defender cada centímetro del territorio aliado, preservar la soberanía y la integridad territorial de todos los aliados y prevalecer frente a cualquier agresión o agresor y negar a cualquier adversario una oportunidad de poder emplearse contra ellos. Esto es importante porque la Unión Europea, a su vez, en su documento Una brújula estratégica para la seguridad y la defensa, que últimamente ha nombrado mucho Josep Borrell en recientes entrevistas, ha tomado también conciencia de lo que significa una guerra a sus puertas, una agresión injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania. Y sobre todo las profundas mutaciones geopolíticas a que asistimos, que están comprometiendo nuestra capacidad de promover nuestra visión y defender nuestros intereses. Hoy la Unión Europea creo que está más unida que nunca. Estamos resueltos a defender el orden de seguridad europea, de seguridad europeo, la soberanía e integridad territorial, la independencia dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente, y ello va consigo con Ucrania. Apoyar a Ucrania frente a la agresión militar de Rusia. Estamos demostrando una determinación sin precedentes de restablecer la paz en Europa junto a nuestros socios. Una unión más fuerte capacita más el ámbito de la seguridad. La defensa contribuirá positivamente a la seguridad transatlántica y mundial y complementa a la OTAN, que sigue siendo el pilar de la defensa colectiva de sus miembros. Esto lo sabe bien Putin y está atacando esta unidad y estos principios desde hace unos meses, intensificando su política de eliminar el orden en la Unión Europea. La Unión Europea se intensifica su apoyo al orden mundial basado en normas con las Naciones Unidas como eje central. También reforzará su su asociación estratégica con la OTAN y aumentará su cooperación con sus socios regionales. Este entorno de seguridad más hostil nos obliga a dar un salto decisivo y exige que aumentemos nuestra capacidad y nuestra voluntad de actuar. Sobre todo, reforzar nuestra resiliencia, garantizar la solidaridad y la asistencia mutua, de acuerdo al artículo 42, apartado 7 del Tratado de la Unión Europea. Creo que esto es muy interesante que tengamos siempre en mente. La brújula estratégica, por lo tanto, y esto ha sido la última llamada de José Borrell, que debe establecer un nivel adecuado de ambición para el programa de seguridad y defensa, por lo que nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes acciones prioritarias concretas: actuar con rapidez, garantizar nuestra seguridad, invertir y trabajar de una manera asociativa. Estas son unas cuestiones que se han discutido mucho en las últimas reuniones de la Unión Europea, del COPS y también con la OTAN, y donde se tiene clara evidencia de que o vamos unidos o este mundo se nos va de las manos ante la emergencia de nuevos actores y no un mundo polar y bipolar, sino con muchos polos y muchos actores que cada uno van a sus intereses geoestratégicos. Pasando al segundo punto, el escenario actual de guerra a Ucrania, los países, Estados Unidos sigue manteniendo un nuevo apoyo financiero a Ucrania de 225 millones de dólares. Debo recordar que inicialmente hace
unos meses, concretamente en abril, se aprobó por parte de Estados Unidos, el Congreso, 60.000 millones de dólares para reforzar las defensas de Rusia y para apoyar la reconstrucción del país. Últimamente, y concretamente me refiero a la semana pasada, Biden eh, prometió al presidente Zelensky un apoyo de 225 millones de dólares para dos cuestiones. Una, renovar toda su infraestructura energética que ha sido atacada por Rusia en los últimos días y para aumentar también todo lo necesario en armamento. También Biden hizo una cosa que llamó mucho la atención, que fue excusarse por el retraso de ayuda a Ucrania con las discusiones que hubo entre los dos grupos los parlamentarios en Estados Unidos. Y José Borrell lanzó la última puya diciendo que ese retraso de Estados Unidos iba a producir muchas bajas y muchas muertes en el frente, cosa que día a día pues, se está cumpliendo. Por otro lado, Alemania ha establecido nuevas conversaciones de asistencia de defensa con Zelensky sobre nuevos sistemas de defensa aérea, municiones de artillería, vehículos blindados y armas antitanque. Hay que recordar que desde un principio Alemania se ha convertido en el segundo proveedor después de Estados Unidos, es decir, que tiene un claro compromiso con la defensa de Ucrania y con el apoyo a Ucrania. Indudablemente las últimas elecciones y el nuevo Parlamento Europeo pues tendrá mucho que decir en esto en un futuro, pero y la propia situación interna de Alemania. Y ha habido otro tema interesante, muy interesante, que ha sido el levantamiento del veto por parte de Estados Unidos y de algunos de sus aliados de ataques de territorio ruso con armas que estos países han donado a Ucrania, concretamente el Reino Unido, Francia, Polonia, Canadá, Finlandia y Bélgica. Esto es importante porque, y lo ha refrendado también José Borrell en las últimas conversaciones que ha tenido, que es un derecho de cualquier país defenderse con las ayudas que le puedan proporcionar otros países. Y inmediatamente Rusia ha puesto el versus, pero es que ella está desde hace mucho tiempo atrás con armamento producido por Irán, por China y por la Corea del Norte. Por lo tanto, bueno, pues ahí está la cosa. Bien. Ha habido otro cambio en estos últimos 2 meses desde la última charla que tuvimos sobre el proporcionar, el donar a Ucrania sistemas de combate aéreo. Suecia ha comprometido 18 cazas Gripen, Dinamarca 19 F-16, Bélgica 30 F-16, Noruega 22, Holanda 42, en lo que se llama la coalición de F-16. Hay que tener en cuenta que estos aviones van a incrementar en grado máximo las posibilidades de frenar la última ofensiva de Rusia sobre Ucrania, porque son aviones que están modernizados de acuerdo a bloque 50-52, es decir, están bastante bien modernizados, y luego tiene una capacidad aire-tierra impresionante con el nuevo radar de adquisición de objetivos terrestres, tanto para destrucción de objetivos terrestres como para supresión de las defensas aéreas y los radares de Rusia. Polonia y Eslovaquia han ofrecido 8.029 Fulcrum y Francia está lanzando una coalición que llaman Coalición Mirage 2005, que es un caza polivalente aire-tierra con países que disponen de este mismo sistema aéreo de combate, como puede ser Grecia, no Grecia como pone ahí, Grecia y Emiratos Árabes. A partir de este verano de 2024, pues va a implementar lo que es el eh, entrenamiento de los pilotos ucranianos que se está produciendo de una manera rapidísima y que solamente tiene como pega pues el uso del idioma inglés por parte de los pilotos ucranianos, cosa que es bastante normal cuando se realizan cursos en dicho. Bueno, sobre el estado actual del conflicto, la ofensiva rusa está con dificultades. Hay ese levantamiento del veto de uso de armas, concretamente es los sistemas lanzamisiles HIMARS y AMTAC que lleva incorporado, pues ha dado su producto en ataques a Crimea y ataques a las principales posiciones en la zona de Kharkov y la zona de Donetsk.
Indudablemente el uso de enjambres de drones. Esto es un tema que es nuevo y que está ahí y que cualquier sistema, cualquier avión que vuela puede llevar consigo un enjambre de drones a su alrededor, cada uno con un objetivo determinado, drones en superficie, y estoy hablando del Mar Negro y el Mar de Azov. Mientras tanto, pues los ataques rusos pues, han dado cumplida cuenta del sistema energético ucraniano con lanzamiento de drones y misiles. Se sabe que casi el 50% de la red está destruida y aunque existen ayudas de Polonia, Rumanía y Moldavia, hay bastantes limitaciones en el consumo eléctrico. Mientras tanto, Rusia sigue haciendo su papel de producir incidentes. Recientemente ha violado el espacio de Finlandia, ha comenzado la segunda etapa del ejercicio de sus fuerzas nucleares tácticas y Moscú acusa continuamente al Parlamento de degradar con hostilidad sin precedentes. Bueno, no, esto es el toma y daca que se llama. Bueno, y para terminar y ajustarme un poco al tiempo, una reflexión final. La guerra está ahora mismo en un proceso de bloqueo, pero indudablemente se vislumbra bastante larga. Rusia pretende hacer mella en la sociedad y el espíritu de Ucrania, el espíritu de lucha de Ucrania, pero también, y esto se está comprobando a través de las redes, etcétera, que también los valores en las sociedades europeas y occidentales, con amenazas, con uso de narrativa, fake news, diferentes aspectos de la guerra híbrida, victimismo transnacional y defensa de la Rusia imperial. Lo que se adopta en Ucrania sí que es verdad que por muchos analistas y concretamente tanto por la Unión Europea como por OTAN y por todos los países occidentales va a tener mucho impacto en el futuro de la Unión Europea y del futuro de la OTAN. Y luego llamo la atención sobre esto porque el día a día de este conflicto y la ambición por parte de la Unión Europea de tener una autonomía estratégica es imposible sin interoperabilidad, racionalización de la industria de defensa y sin un compromiso permanente de defensa del Estado de Derecho. Hay mucho que dar y decir a nuestras sociedades, hay mucho de pedagogía que tiene que emplearse con nuestras sociedades para que entiendan la gravedad del momento y cómo en este mundo que nos parece tan pequeño, o estamos en la Champions, como he comentado anteriormente, o bien estamos en otra copa. Y esto nos atañe a todos. Pues nada más, muchísimas gracias por la atención prestada y luego hablamos en el turno de preguntas. Muy bien, Juan Antonio. Pues muchas gracias. Manuel Medina sigue sin conectar y por más que lo estoy intentando llamar, pues no lo logro. No sé qué le habrá podido pasar. Bueno, vemos un poco la perspectiva religiosa. La idea primera, idea fundamental que yo quiero recordar, ¿no?, es que la guerra no es guerra de religiones, ni siquiera una guerra de religión, si quisiéramos decirlo así, en absoluto. Esto sí he procurado dejarlo claro desde la primera intervención en este aspecto de la política religiosa, ¿no? La guerra, sin ninguna duda, ha sido, por la palabra que queramos utilizar, una agresión de Putin. Y la guerra, desde la perspectiva interna a la guerra, a los dos países en guerra, pues el punto de referencia capital es que los dos países oficialmente tienen lo que hemos llamado en otra ocasión el nacionalcristianismo ortodoxo, por referencia al tradicional nacional catolicismo español al que tanto se ha criticado y tanto se ha analizado, ¿no? Son dos países, ¿no?, de la cristiandad ortodoxa, lo mismo Ucrania que Rusia. Bien, pues con esas, digamos, con esas referencias iniciales, podemos hablar entonces de las actitudes de uno, de otro y de el aspecto central de la situación en la que está hoy la Iglesia ortodoxa, la Iglesia cristiana ortodoxa. Por parte de Rusia, no debemos olvidar que Kirill I, el patriarca de Moscú y de todas las Rusias, como se denomina, sigue considerándose patriarca de Moscú y de todas las Rusias pasadas
y también de bastantes de las no Rusias presentes, que fueron Rusias pretéritas, ¿no? Esto conviene que lo tengamos presente. El punto 2 es que, sin ninguna duda, como nos ha recordado también Juan Antonio hace un momento, pues la pretensión, pues la idea, el trasfondo y la realidad presente es que la actitud de Putin, sin ninguna duda, es imperialista y es nacionalista, pero también es nacionalista, sin ninguna duda, si queremos verlo así, la defensa de Ucrania. Digamos que, punto capital, el imperialismo o la acción imperialista de Putin, fundamentado, apoyado en Kirill I, en la Iglesia Ortodoxa rusa a la que tanto aporta y de la que tanto se utiliza a los efectos internos, y por otra parte, pues nos encontramos con la Iglesia ucraniana que desde el año prácticamente el año 16, es decir, casi inmediato, la toma por Rusia de Crimea, pues ya se manifestó claramente, duramente, como deseos ya sin vuelta atrás de lograr ser iglesia nacionalista, autocéfala. En la religión ortodoxa, como ya hemos comentado en las ediciones anteriores, en la Iglesia ortodoxa, pues hay numerosos patriarcas. En este momento 16. El patriarca común, el general, pero solo como primus inter pares, todavía sigue siendo Bartolomé I, patriarca de Constantinopla. El adverbio de tiempo todavía es porque Kirill I, el patriarca de Moscú y de toda la Rusia, y el que más feligreses posee como patriarcado, Canadá, de Estados Unidos, Argentina, Brasil, España, Canarias, todavía son iglesias dependientes formalmente del patriarcado de Moscú. Bien, en el año 16, cuando todavía no se ha decretado, pues digamos, esta agresión imperialista de Putin sobre Ucrania, pues la Iglesia Ortodoxa pretendía, ante las tensiones que ya había en su interior, convocar un concilio ecuménico ortodoxo, un concilio general de la ortodoxia. Y como comentamos, pues este concilio pretendía no solo reflexionar, digamos, internamente, porque no ha habido ningún concilio de la Iglesia Ortodoxa desde 1054, cuando se separó lo que llamamos el cisma de Oriente en Occidente y el cisma de Occidente desde Oriente. Desde 1054 no había habido ningún concilio. Y digamos que en la esfera occidental o en la Iglesia Católica sí había tenido una gran trascendencia el Concilio Vaticano II, para hacia el futuro y para levantar, si queremos decirlo así, como consecuencia sociológica, pues que las fuerzas conservadoras, que lo estamos viendo todos estos días, pues tuvieran como referente para su crítica que desde el Concilio Vaticano II hasta hoy la Iglesia ha traicionado sus principios teológicos, ¿no? Pero bueno, la Iglesia ortodoxa lo que pretendía en ese concilio es actualizar a la Iglesia ortodoxa como la Iglesia católica había actualizado al catolicismo en el Concilio Vaticano II. Bien, esto no fue a nada, las tensiones fueron superiores a los intentos de logro de acuerdo y la consecuencia, pues digamos, más clara o más propia como resultado, pues fueron, vamos a decirlo, dos. Una primera general para la Iglesia Ortodoxa y es un nuevo cisma dentro de su Iglesia. El patriarca de Constantinopla y unas 13, 14 iglesias nacionalistas, autocéfalas, por una parte, y Kirill I, el patriarcado de Moscú, con 3 de las otras que ya eran autocéfalas. Un cisma general dentro de la Iglesia Ortodoxa.
Y la segunda consecuencia, digamos, de ese concilio, pues fue la aprobación como iglesia autocéfala de la ya fácilmente constituida, porque había tres orientaciones, como os conté otro día, de la iglesia autocéfala ucraniana. Es decir, que en estos momentos oficialmente, en el marco de la iglesia ortodoxa, hay, para la guerra, hay una iglesia nacionalista autocéfala ya establecida en Ucrania. Y continúa, obviamente, la iglesia autocéfala patriarcado de Moscú. Bien, en la del patriarcado de Moscú no hay ningún problema desde el punto de vista interno o intrínseco a la iglesia. Es un monolitismo radical que Kirill I domina perfectamente y en connivencia con Putin. En la iglesia ucraniana, pues sí hay, y esta es la cuestión que a la prensa sale poco, pero bueno, o nada, y es que dentro de Ucrania, sí hay una guerra civil religiosa o una guerra religiosa civil, porque coexisten los residuos, los restos, los poderes todavía intraeclesiales dentro de Ucrania del patriarcado de Moscú. Bueno, ¿esto qué implicaciones tiene? Pues esto tiene implicaciones, como podéis imaginaros, pues todas, todas. Los intentos de sometimiento por Ucrania de lo que en territorio ucraniano sigue siendo poder, primero civil, administrativo, poder religioso y sus párrocos y sus obispos dentro de la actual Ucrania. Guerra civil necesaria, con las imposiciones civiles por parte del gobierno Zelensky de ucraniano de apropiarse de todos los bienes que formalmente pues son del patriarcado de Moscú desde la tradición. Guerra, por tanto, civil, religiosa dentro de la ortodoxia en el ámbito de Ucrania, que ya es iglesia autocéfala, es decir, con poder absoluto de su patriarca, que ya es patriarca, el patriarca de Kiev para Ucrania. Pero esta guerra religiosa es tan fuerte, o quizá más, la otra guerra civil, que es la misma, pero en sentido contrario, de lo que está ocurriendo a los cristianos ortodoxos en Donetsk, en toda esa franja, desde Kharkov, pues prácticamente hasta casi Odessa y al sur de Zaporilla, toda la zona de Crimea y el sur y este de Ucrania. Problemas permanentes, problemas continuos de los obispos, unos y otros, de las parroquias, los lenguajes y las acciones, pues traidores, rebeldes, apóstatas, persecuciones, en fin, una crisis fuerte y grave dentro de lo que son, pues digamos, los dos ámbitos en guerra dentro de lo ortodoxo. Si la guerra de Ucrania, tal como nos lo ha planteado Juan Antonio Carrasco, va para largo, yo puedo decir, si creemos algo a la historia, a la sociología y a la psicología social, que esta no tiene remedio, que va para siempre. O lo que es lo mismo, que el cisma, el nuevo cisma eclesial, religioso, que ha surgido, en este caso, en la Iglesia de Oriente, esto no tiene vías posibles de solución. Habrá un monolitismo antes o después, me estoy refiriendo a lo que quede de Ucrania o a la Ucrania que formalmente hoy existiría, dependiendo del patriarcado de quién, sin que haya fácilmente al menos, por eso hablo de imposibilidad social, jurídica, religiosa, de que efectivamente hubiera a largo plazo ortodoxos en Ucrania dependientes del patriarcado de Moscú. Lo inverso no se iba a dar en ningún momento. Bien,
Dentro de esa situación de guerra religiosa, pues ¿qué pintan las otras iglesias? Por ejemplo, las iglesias católicas, que las hay, claro, y otras de credos católicos orientales, en fin, todo un cierto batiburrillo, pero que todo esto sería secundario, ¿no? Desde una perspectiva que pudiéramos llamar de la teología social o política, pues hay y sigue habiendo un tema capital. El tema capital, que lo tratamos también en unas pasadas sesiones, pues es el recurso a la consideración teológica sobre esa expresión tradicional, sobre si es lícito matar al tirano, ¿no? Esto en tiempos en los que formalmente, jurídicamente, teológicamente, existía el concepto de guerra justa. Bueno, hoy desde una perspectiva eclesial, el concepto de no puede haber ninguna guerra que sea justa, ¿eh? Esta es una tesis, por ejemplo, del Papa Francisco, ¿eh? El Concilio Vaticano II no se atrevió a condenar todo tipo de guerra y ya existían las bombas nucleares, pero en fin, basándose en la existencia de armamento nuclear, no puede haber, eso ha dicho ya Francisco varias ocasiones, no puede haber ninguna guerra que sea justa. Bueno, el concepto de guerra justa, perfectamente elaborado, con una intención claramente teológica, es decir, llegar al plano teológico, pues esto es de Tomás de Aquino. A final del siglo XVI, padre Mariana, jesuita, tiempos de Felipe II, en el tránsito hacia Felipe III, planteó el problema capital de si es lícito matar al tirano. Entonces aquí tendríamos, desde una perspectiva teológico-religiosa, el plantearnos esta cuestión. Pero esta cuestión, decía yo en esa intervención, que además está también en el libro de retos de la Real Academia Europea de Doctores, mire cómo hace, María Ángel Calvo está diciéndonos que sí, presidió el acto de presentación de ese libro. Pues ahí planteaba pues, que si es lícito, en la perspectiva actual, con el personaje Putin detrás, si es lícito matar al tirano, ¿eh? El concepto sociopolítico de tiranía va para los propios, es decir, que desde esta perspectiva Putin sería tirano en Rusia, o es tirano, vamos, perdón, sería no es tirano en Rusia, o mantiene a raya a todos los rusos. Entonces yo añadía una segunda pregunta, para la reflexión. ¿Es lícito matar al tirano y al terrorista? Vamos a llamar así, con un sentido lo más amplio posible, que lo que estaría haciendo en territorio ajeno, Ucrania, ajeno por lo menos desde 1991. Si nos vamos a la historia, pues en fin, eso ya serían otras cuestiones, ¿no? Bueno, pues parece que eso no hay duda en ningún caso, ¿eh? Pero en fin, el terrorista normalmente se entiende al ser personal, más o menos que desde una manera individual o con una pequeña colectividad, pues realiza unos determinados atentados, ¿no? Bueno, esto nos llevaba a ver la posibilidad de analizar que entre tiranía y terrorismo, más todo lo que esto está significando, pues dar un salto teológico, ¿eh? No si es lícito, sino si moralmente es obligatorio que quien pudiera quitara de en medio, ¿eh? La palabra matar es muy fuerte y con el mandamiento bíblico clásico del no matar, pues podríamos pues pretender suavizarlo, lo que quisiéramos, ¿no? Pero un individuo al que ya le podemos achacar, si aceptamos ese mínimo, mínimo, minimorum, que parece que no niega a nadie, independientemente de las razones históricas que pudiera haber, ¿no? De la agresión, la invasión, el declarar la guerra, más el estar un día sí y otro también, pues más o menos amenazando con que ya está, digamos, situando en posiciones más o menos adecuadas para atemorizar por lo menos
las bombas o el armamento nuclear de que dispone, ¿no? Entonces, la otra pregunta que podríamos plantearnos es, ¿no es una obligación moral quitar de la circulación, vamos a dejarlo ahí, no solo al tirano y al terrorista, para evitar más decenas de miles, que yo creo que ya podríamos decir que llegan al centenar, sin hablar de todo lo que está significando de dolor, de trauma, de heridos, de enfermedades, de emigrantes por causa de la guerra, de desastre que está significando la situación esta, ¿no? Bueno, pues esas son preguntas a las que también tendríamos o deberíamos, ¿no? Yo lo estoy lanzando simplemente como elementos pues, para el diálogo o la discusión, ¿no? Bueno, podríamos seguir hablando mucho, 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 pero en fin, lo dejo en la idea de que desde una perspectiva sociohistórica no hay posibilidad de recomponer la paz, es decir, eh, acabar con el cisma nuevo que en el cristianismo surge o ha surgido como consecuencia de esta agresión de Putin a Ucrania y el nacimiento de otra nueva iglesia. Como recordáis, quizá esto sea bueno, el tenerlo muy fijo, muy presente, la iglesia católica occidental, antes y seguido siendo igual después del cisma del protestantismo y la gran cantidad, Occidente en su gran mayoría y sobre todo en lo poderoso que es hoy es el protestantismo, no es el catolicismo, claro. Lo que domina en el norte de Europa y en Estados Unidos, Canadá, es el protestantismo, ¿no? Pero en fin, el mundo occidental, social, política, históricamente, ha sido muchos reyes y un papa. El papa que se llamó y actuó como rey de reyes. El ejemplo que a mí me gusta más poner para que veamos la diferencia entre un lugar y otro, pues es nuestra recepción de la América española y el Océano Pacífico casi entero, ¿no? Un papa, nuestro Alejandro VI Borgia, decide dividir el mundo, este hemisferio que lo colocaremos pues a 100 lenguas más allá de la isla de Hierro, luego lo otro, luego de otro, pero en fin, medio mundo para Portugal y medio mundo para Castilla entonces, ¿no? Bueno, y esto no protestó nadie, nadie. Tuvieron que pasar casi 2 siglos para que entonces decidieran ingleses, franceses y holandeses que eso no se podría aceptar, que eso no se podría aceptar. Entonces, pues a base de pequeñas escaramuzas con piratas, con corsarios, con armadas, ya armadas 2 siglos después, es cuando eso empezó. Bien, y el mundo de la Iglesia ortodoxa fue al revés. Todas estas iglesias ortodoxas vivían con el emperador romano de Oriente. Entonces el emperador estaba por encima de todos los patriarcas. Son dos realidades sociohistóricas que si prescindimos de ellas no entendemos nada de lo que ha ido ocurriendo políticamente, pero también sobre todo en los planos religiosos. La Iglesia Católica, rey de reyes, aparte de vicario de Cristo, rey de reyes, y pontífice máximo. En la Iglesia Ortodoxa, todos iguales. Y si nos reunimos, el patriarca de Bartolomé, el patriarca Bartolomé I, primus inter pares, la representación, pero sin que tenga nada de poder sobre los demás, ¿no? Bueno, creo que he hablado mucho, pero en fin, con lo que tenemos de Juan Antonio y estas ideas, pues abrimos el diálogo. A ver, Juan Jesús, abre el micro. Sí, perdón. Eh, bien, me ha parecido muy interesante las dos intervenciones y echo de menos también la de Manuel Ortega, porque lo que yo quería apuntar es que en el mundo tal como es hoy, pues hay una realidad aplastante que es China y también India por el número de habitantes que hay y estamos globalizados, ¿no? Entonces, yo quería poner sobre la mesa una valoración de lo que estos importantísimos países
están haciendo en este conflicto mundial. Porque, desde luego, Putin ha tenido la agilidad, yo no sé, de haber pactado de alguna manera eh, venta de petróleo barato, lo que sea, a estas dos potencias por su nivel de comercio, de aportar bienes a todo el planeta. Y, y hasta qué punto no son también responsables, porque Putin es el responsable, Putin es el que ha atacado, el que ha invadido, gozaba con mucho prestigio dentro de la población rusa y ahora han habido múltiples causas para que él se embarcara en este asunto. Pero yo pienso, yo soy un lego en la materia total, pero pienso que si él hubiera tenido una advertencia desde el punto de vista de amenaza comercial de China e incluso de India, pues hubiera tenido que tentarse la ropa antes de esta aventura. Entonces, esto ha llegado ya demasiado lejos. ¿Y hasta qué punto el planeta, el mundo, todos los bloques no pueden dirigirse a China y a India para que, de alguna manera, fuercen a Putin a parar esta invasión? Me parece que hay una responsabilidad también enorme de estos países, porque son países importantísimos. Entonces, es algo que nos afecta a todos y quisiéramos vivir en un mundo en donde pues, rige la razón y es capaz eso de estar en manos de autoridades que tienen tan gran responsabilidad, pues me parece que hay que exigírsela. Y ese es mi punto de vista que quería poner también encima de la mesa. Es decir, que esto de conflicto, así la OTAN por su cuenta y tal, lo que pueden es enzarzarse en una escalada que es fatal. La única manera de acabar esto de una manera sensata, desde luego, desde mi punto de vista, que no soy un experto en relaciones internacionales y me gustaría mucho que Manuel Ortega hubiera también aportado ahí su visión, pero ¿hasta qué punto se puede condicionar a China y a India a que hagan un boicot o que amenazan con un boicot a Putin? Quizás sería la manera más normal, más racional de parar esta agresión. No digo nada más. Yo espero, me gustaría contestarte, pero no quiero, puesto que el plano es el de Manuel. ¿Eh? Juan Antonio, no sé si quieres. Sí, bueno, yo no es claro, pero por aquello de que cuando se estudia un conflicto, se estudia todas sus consecuencias y lo que rodea ese conflicto. Antes dije que tenemos un mundo muy globalizado, pero a su vez es un mundo muy fragmentado. Y esto es importante. Eh, Hay más actores que en el pasado y hay más cooperación entre actores. Y cuando digo esto, cualquier país, ya sea China, India, Rusia, la Unión Europea y tal, tienen sus intereses geopolíticos y geoestratégicos. Esto es importante señalarlo, porque los intereses geopolíticos y geoestratégicos de China no son los intereses geopolíticos y geoestratégicos de India, ni son los intereses geopolíticos y geoestratégicos de Estados Unidos o de Rusia. Lo que sí es cierto es que el otro día José Borrell dijo una cosa interesante. Dice, levanto una alarma en el sentido de que si no estás en la mesa, estás en el menú. Y más vale estar en la mesa que no en el menú. Y con esto quiero decir que el frente asiático tiene unos intereses ahora mismo importantísimos con potencias emergentes que quieren estar ahí, que tienen sus intereses geoestratégicos. Y yo la sensación que me da es que por mucho que movamos la perdí con esto, pues la OTAN realmente lo que actúa es para defender a los países aliados que en un momento determinado pueden entrar en conflicto. A Polonia le están cayendo pepinos todos los días. En Finlandia le están invadiendo su espacio aéreo. En la zona, en el brazo de mar, le han cambiado la situación de las boyas. O sea, están moviendo la frontera descaradamente Rusia hacia Finlandia. O sea, que estos son consecuencias. Y para mí hay una cuestión importante. ¿Boicot a Putin? Pues sí, se está intentando hacer en la parte económica y lo está notando porque ya un banco principal de Rusia está alertando de que hay una economía de guerra, que Rusia tiene todavía backup para seguir adelante, pero que, ojo, que lo importante no está en que tenga ahora backup, sino que lo va a ocurrir dentro de 5 o 10 años. Con esto, pongo en la mesa, ojo, boicot, ojo con la parte, la fragmentación y sobre todo hay que tener mucho cuidado de que ante amenazas reales de día a día de una guerra híbrida hay que disuadir. Pero la disuasión no es tener las capacidades solamente, sino
el hecho de y el convencimiento de utilizarla cuando sea necesario. Y Rusia, en ese sentido, pues está recibiendo un poco de lo que ha estado haciendo durante mucho tiempo. Bueno, yo, como del futuro me toca hablar pasado mañana, voy a darte respuestas desde el ayer, digamos, hasta el hoy, de esto que dices de China. Tu punto de partida ha sido hablar de la globalización, muy suavemente, en esta situación de globalización, ¿no? Yo creo, como he puesto de manifiesto en la última tesis doctoral sobre la parte primera de geopolítica, que tenemos un acuerdo general que desde el año 45, fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 90, la, digamos, disolución de la Unión Soviética, ¿eh? Si queremos poner como punto central la destrucción del muro de Berlín, pues nos vale perfectamente la fecha. La emancipación radical y definitiva de las antiguas repúblicas, pues el año 91. No hay ninguna duda en historiadores, sociólogos, que eso es un periodo muy claro de la historia, ¿no? La Guerra Fría. Desde el año 90 hasta el 18, 17, 19, pues es un mundo globalizado, ¿eh? Es la idea esta de la globalización con el poder más o menos absoluto, determinante de, digamos, los Estados Unidos, ¿eh? Un mundo monopolar con una idea capital, que es la idea del mercado libre internacional absoluto, sin consentir ningún, ningún resquebrajamiento desde ninguna perspectiva, ni consideración histórica, ni política, ni religiosa, ni económica, ni social, ni eso, punto. Y con la intención desde Occidente, eso sí, de ir estableciendo la democracia liberal como sistema, que es lo que logró más o menos aprendiendo Rusia desde el año 90 hasta que Putin en el 2000 se hace con el poder, ¿no? Bueno, esto es, digamos, era desde esa Guerra Fría con dos superpotencias y un momento incipiente final del encuentro de Deng Xiaoping, el gran primer ministro de Mao Zedong, con Nixon, que esto es lo que liberó a China de la sensación de estar esclavo de la Unión Soviética entonces o del comunismo ruso frente a su comunismo. Eso para los chinos o para China fue una salida extraordinaria, ese pacto con Nixon para abrir las fronteras económicas de China. Desde ese momento, China ya no dependía en absoluto, si es que llegó a depender, de Rusia, sino que está o comienza su emergencia en ese mundo. Pero en la actualidad, como muy bien has dicho, a mi juicio, hoy Rusia no es una superpotencia. Hoy las superpotencias son los Estados Unidos y China. Pero un pequeño matiz sí me gustaría hacerte al planteamiento económico que has hecho sobre la situación de Rusia. Rusia podía, que fue la intención de Occidente, que quedara, digamos, progresivamente arruinándose o creándole problemas económicos, que eso, a fin de cuentas, es lo que se pretendía con toda la producción rusa. Bien, y lo que ha hecho China, dentro del papel que yo creo que está jugando, es comprarle, también India, pero fundamental China, es comprarle todo lo que no le compraba a Occidente. Todo. Al mismo precio que se lo compraba Occidente y vendérnoslo ahora desde China directamente por intermediario más caro. O sea que Occidente no solo no ha cebado, no ha cegado, no ha, digamos, condicionado a Rusia, sino que en ese problema y de manera, digamos, general, pues por otra vía esto se está resolviendo, ¿no? Y entonces China, a mi juicio, ¿qué papel está desempeñando? Yo si estuviera en otro planeta y viera esto sin ideología, sin religiones, sin política y tal, diría, estos son los más listos que hay en el mundo. Pero no son los más listos que hay en el mundo, ahora desde el punto de vista geopolítico, porque están dominando a Rusia, creciendo de una manera absolutamente clara y están apareciendo ante el mundo que ni ayudan a uno ni ayudan a otro. Y encima, como sabes perfectamente, pues es las tesis que ofrece China
son las que se están intentando poner para la primera mesa de búsqueda de la paz. Desde este punto de vista, por tanto, yo es que creo que hoy las superpotencias son Estados Unidos y China. A otro nivel inferior, pero ya a otro nivel, no es una tercera, está Rusia. Y a ese otro nivel de tercera con cuarta estaría India, que ciertamente está jugando. Pero los problemas internos de India son muy gordos. No es como China, que aunque haya problemas, no los hay. O sea que eso, cara como se presenta al exterior, es distinto, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, el problema gordo es ¿y qué hace Europa? ¿O cuál es el problema de Europa? Esta es la cuestión. Porque Europa pues, no tiene la capacidad que tiene Rusia. Y sin Estados Unidos, sin la OTAN, no hace nada. Y Rusia, sin embargo, pues sí, sigue estando, ¿no? O sea que desde este punto de vista yo creo que tendríamos que ir poniendo que la superpotencia actual es China, como muy bien has dicho, esta es mi idea, ¿no? Y que Rusia pues tiene mucha población, en consecuencia en una guerra con Ucrania, mientras Occidente no decida mandar sus soldados, pues los únicos que mueren y los únicos que caen heridos y los únicos que emigran desde Ucrania hacia afuera son ucranianos. Y esa es una población claramente en descenso, claramente en descenso. Y Rusia, pues más o menos todavía le quedan muchos, le quedan muchos. Y si el nacionalismo que subyace al imperialismo de Putin sigue vivo, pues no tienen peligro de que haya, bueno, puede haber algún que otro que se subleve, algún Navalny o algún, bueno, lo que queramos ver, ¿no? Pero sin ninguna posibilidad de éxito, ¿no? Bueno, no sé qué ha pasado aquí. Había dicho yo adiós, ¿eh? No sé si me estáis escuchando. Esto se me ha ido. Se te oye bien. Sí, te estamos Se me oye. escuchando. Bueno, Sí, se me ha sí, ido esto. Le Se estoy te dando oye otra vez inicio a la perfectamente. reunión. y Bueno, te vemos. doy. Ya está, ya está. Bueno, pues venga, otras voces, que ya he hablado mucho. Venga, por lo menos para protestar o criticar o debatir o preguntar. Bueno, a ver, Juan Antonio, llévame un poquito a la contraria en mi visión de China, ¿no? Por lo menos. No, estoy completamente de acuerdo. China ha iniciado hace tiempo un proceso con unos objetivos estratégicos muy claros. China no piensa como Occidente, piensa a largo plazo y con mucha paciencia y tranquilidad en conseguir esos objetivos geoestratégicos, pero China se enfrenta a un decrecimiento de su PIB y a una reducción demográfica en los próximos años enorme. Y cuando estamos hablando de enorme, estamos hablando de números chinos. Con lo cual, vuelvo al tema. China está donde está, con un Pacífico, con un este asiático bastante burbujeante en los últimos tiempos, con unas aspiraciones sobre Taiwán, con una respuesta por parte de Japón, de Corea del Sur, de Estados Unidos, y a eso está jugando. Eso está jugando. Lo que, mientras tanto, pues ayudará a Rusia en la parte que le interese, porque no tiene otro objetivo, ni las palmaditas en el hombro sirven para nada, porque China, y esto es por contacto directo con algunas autoridades chinas, pues reconocen que lo que está haciendo Rusia es una barbaridad y que ese afán imperialista de extenderse, pues se extenderá hasta donde no afecte a lo que tiene alrededor. Y lo que tiene alrededor es una China pujante y intentando sobrevivir en un mundo que se está complicando muchísimo. Y por eso digo que no te contradigo, sino que veo en fin, que de una manera o de otra estamos en la misma dirección. Pero yo hago siempre hincapié en eso. Cada país tiene o debe tener sus propios intereses geopolíticos y geoestratégicos. Eso es su estrategia de supervivencia. Y esos son objetivos no a corto plazo, como algunos tenemos, sino a medio y a largo plazo.
yo observo que la guerra a China le interesa, ¿verdad? Claro. Y dos, dentro de ese interesarle, lo que más le interesa es que Rusia siga en ese nivel descendente de su poderío económico, militar, etcétera, ¿no? O lo que es lo Indudablemente. mismo, ¿eh? Ve con buenos ojos el que esto se perpetúe y que Rusia se vaya desgastando, ¿no? Sí. Eso, Esa es la idea que tengo yo también. O sea, China está jugando sus cartas y la eso, está jugando de una manera inteligente, pero no olvidemos que esa inteligencia está íntimamente relacionada con sus objetivos estratégicos y políticos en la zona y a nivel mundial, por supuesto. Ahora mismo está haciendo frente también a unos posibles aranceles de los coches eléctricos, tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea. En fin, hay multitud de cosas que el navegar en aguas procelosas trae esto, ¿no? Que hay que saber mantener el rumbo dentro de esas corrientes, de esas aguas procelosas. Y esto, China lo tiene muy asumido. Yo cuando estuve en China eh, vi la filosofía o capté la filosofía que tienen de futuro y no tienen prisa de nada, simplemente en ir montando la claro. arquitectura suya para poder llegar a donde pretenden llegar, que no es precisamente dominar el mundo desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista económico. Muy bien. Bueno, nos habíamos invitado a una mesa de debate. A ver, Yo, Mari. pues yo echo de menos el optimismo de nuestro amigo que no ha venido hoy. Porque digo optimismo desde el punto de vista de que él siempre dice que Rusia está cada vez más en declive y más en tal, y daba como una cierta esperanza. Chicos, los dos que me habéis puesto el corazón todavía peor de lo que estáis, porque no dais salida, no veis No, sí, sí. en vuestros análisis, no veo, ahí no sé, Bueno, horizonte. creo que, perdona que hable porque en este momento son las 8, es lo que quería. Ah, Bueno, creo que tienes toda la razón en que desde una actitud todo lo negativa que queramos verlo, los mensajes de Manuel Medina eran todos extremos de positivismo en cuanto que sí, Occidente lo por tenía eso un todo resuelto, equilibrio. que Putin acabaríamos con él, que acabaría en el Tribunal de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sí, lo que el punto de partida de Juan Antonio ha sido muy claro, la guerra va para largo, ¿eh? No sé, ese ha sido el punto inicial, ¿no? Desde luego, todas las perspectivas desde el punto de vista de la guerra, o sea que está todo lo demás a lo que ha referido él, Juan Ya. Antonio, ¿no? Todo otro conjunto de variables de un mundo en el que él ya ha tocado por lo menos Taiwán, que son muchas las piezas que pueden tocarse para ver qué ámbito de posibilidades tenemos, ¿no? Pero bueno, eh, si no tenéis más cosas. Ah, sí, Juan Antonio, perdón. Sí, sí, no, María, yo no quiero terminar con un mensaje de pesimismo, pero sí de realidad cruda y dura. Ya no, sí, ya te Eh, entiendo. el otro día Putin tuvo unas palabras que asombraron a muchas delegaciones. Dice, normalmente los conflictos terminan en un acuerdo. Y claro, hubo alguien que dijo, tócate las narices. Bueno, a estas alturas vas a comentar cómo terminan los conflictos. Pues termina quitándose y manteniéndose en el tiempo o se llega a un acuerdo. El problema es que Rusia no asiste o no parece que no quiere asistir a la próxima reunión de paz y que además quiere mantener un estatus sobre lo que hasta ahora, por así decirlo, ha conquistado, bajo el razonamiento de que ahí están las minorías rusas y hay muchos elementos rusos y que por lo tanto ella defiende a sus ciudadanos contra el nazismo y el terrorismo de Ucrania. Casualmente, hasta que Rusia metió la cuchara en el puchero, ahí se vivía de una manera o de otra. De hecho, Ucrania en su momento, cuando la contraofensiva contra el Donetsk, cuando estaban a punto de doblegar toda la zona, pues se pararon y dijeron, "Oye, pero ¿por qué no estamos pegando si todos tenemos más o menos razón y todos estamos con unas raíces comunes en tiempo y en forma?" Pero claro, eh,
Rusia o sea, no Rusia, ojo, Putin es un señor que está para meterle un psiquiátrico, hablando claramente. Y no solamente Pero meterle un vale, psiquiátrico, sino para dejarlo, pues no sé, no quiero, yo no deseo mal a nadie, porque ya he visto bastante maldad en el mundo. Pero sí que puedo decir que, oye, que como volvemos a la pregunta que ha hecho nuestro profesor desde el punto de vista moral y religioso, y está claro que mientras el pueblo ruso diga, pues adelante con esto, y aunque tengamos 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 bajas, nos da lo mismo, pues vale. Pero claro, si levantas la mano, te vas a Siberia, y si no levantas la mano, pues vives bajo la opresión y bajo el autocratismo de este señor. Y esa es la realidad. ¿Qué puede hacer el Occidente? Pues mantenerse en sus 13 hasta que en algún momento esto, por cansancio o por muchas razones, pues digan, oye, vamos a parar esto. Ahora, ¿en qué condiciones va a parar? Luego Ucrania no quiere mover un paso atrás. Dice, esto es mío y es mío. Y aquí hay un derecho internacional de que no hay violación de las fronteras legalmente establecidas. Diga, pues usted está infringiendo derecho internacional y ya está. O sea, que no es un mensaje es la realidad del mundo. ya no, Yo sí, siempre soy... Dime, Bueno, eso es dime. lo acabamos triste. entonces con las palabras optimistas de Mari, ¿eh? Sí, Y pasado mañana, pues nos citamos otra vez. Ya tenemos más bagaje para la discusión y el debate, ¿eh? Pero vamos a intentar ver nuestras responsabilidades, los aspectos propiamente económicos y al mismo tiempo los éticos y qué podemos esperar del futuro y qué tendríamos que hacer en el futuro en su caso, ¿no? Muchísimas gracias, buenas tardes y quedamos empeñados para pasado mañana. Hasta luego.